Claudia Ruiz Macías, senadora de la República por el PRI, que me haya aceptado esta llamada. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Qué gusto saludarte. Igualmente recuerdo que tú entras a la Cancillería tras el desastre que fue la visita de Trump al presidente Peña Nieto el 31 de agosto de 2016, cuando a la semana Luis Videgaray presentó la renuncia a Hacienda y llegaste tú a la Cancillería. No, Joaquín, Llegaste en enroque, ¿no? yo era canciller justamente Ay, cuando sí. cita exactamente y dejo la Cancillería prácticamente 6 meses después, en enero. Sí, Así sí, es. te tienes razón, me confundí. Es más, que en aquel problema, tú expresaste tu opinión ante el presidente Peña Nieto que no debía recibir a Trump. Fue así, ¿no? Lo recuerdo. Pues sí, es público y lo ha reconocido el propio presidente Peña Nieto, que yo siempre pensé que debía procesarse de otra manera. Pues la visión que se tuvo en ese momento de construir los puentes con el candidato Trump, creo que fue apresurada y las formas no fueron las adecuadas. Todo mundo que participamos en esa administración y el propio presidente Peña, pues lo hemos reconocido y creo que arroja lecciones importantes que se deben retomar hoy en el contexto que estamos viviendo justamente ante una próxima visita del presidente de México a Estados Unidos. Sí, pero a ti te batearon porque se impuso la visión pues, de quien era el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por encima de la canciller. La visión del presidente Peña era tender puentes con el candidato Trump y se pensaba que había el espacio y el margen para poder pues sensibilizarlo, de corregir la narrativa que tenía respecto a México, sensibilizarlo respecto de la importancia de la relación bilateral. Pero bueno, pues la verdad es que las consecuencias fueron distintas. El impacto en la opinión pública en México, en Estados Unidos, fue pues muy costoso también. Y la verdad es que creo que, insisto, hay lecciones que aprender. Yo creo que la Cancillería mexicana tiene una enorme experiencia para acotar los riesgos que pueda representar una visita del presidente de México a Estados Unidos en este contexto de periodo electoral otra vez en ese país. Bueno, pero ya está tomada la decisión y hoy el presidente la confirmó. Así es, irá el presidente, creo que pues habrán tomado la decisión valorando distintos factores. Tengo muy claro como ex canciller que esta es una facultad del Ejecutivo, la conducción de la política exterior, pero como senadora de la República creo que hay que advertir los riesgos que hay en una visita en medio de un proceso electoral. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué Pues riesgos mira, hay, Carlos? yo lo que advierto como principal riesgo es en medio de un proceso electoral complejo para el presidente Trump, que busca la reelección, con las tensiones económicas y sociales que hay en Estados Unidos, que pueda utilizarse política y electoralmente esta visita y ello le implique pues un costo a México o al presidente de México. Me parece que acotando el objeto de la visita, sabiendo muy bien a qué va el presidente, si se enmarca dentro de la entrada en vigor del TEMEC, pues se reducirán los riesgos. Sin embargo, pues también hay que recordar que la personalidad un poco errática del presidente de Estados Unidos hace que el riesgo no sea solo la visita, sino el manejo que él le dé posteriormente. Tú recordabas 2016, cuando vino el candidato Trump, hubo la visita y después se fue Oye, a Arizona. 31 de agosto, la víspera del informe, y de ahí se fue a Arizona a decir que México iba a pagar el muro. Exactamente. Entonces, el riesgo no es solo la visita, que eso se puede acotar con el expertise de la Cancillería, con una agenda bien definida, pactando mensajes, etcétera, sino después el manejo que el propio presidente de Estados Unidos haga de lo que se conversa o Claro. lo que se acuerda. Y creo que esos son riesgos en un escenario electoral donde él está teniendo una competencia pues muy reñida, pues que hay que aquilatar. Espero que estén bien calibrados, seguramente así lo habrá hecho la Cancillería, pero hay que advertir el riesgo y como senadores pues nos toca vigilar también y advertirlo, ¿no? Sí, porque, a ver, pero con Trump no puedes llegar a compromisos
porque una cosa es lo que diga ahí y otra cosa es lo que diga después. Acuérdate el caos que se armó en Los Pinos esa tarde, con lo que iba a ser una declaración conjunta, nada más una declaración. Los medios auspiciados por la Casa Blanca lo convirtieron, perdón, por la campaña de Trump, lo convirtieron en una conferencia de prensa en donde dejaron a un lado a Peña Nieto. Así es, por eso es importante y creo que esa es otra lección de esa visita que fue negativa en tantos aspectos. Hay que dejar que la Cancillería haga su trabajo, que lo sabe hacer muy bien, son profesionales y ese manejo de los protocolos, de las visitas o de los encuentros bilaterales, se reducen los riesgos justamente a través de estos protocolos que la Cancillería sabe instrumentar. Insisto, esperemos que nos den a conocer una agenda puntual de la visita del presidente de México a Estados Unidos, objetos precisos, y eso creo que ayudará a reducir el riesgo. No sé si será enmarcado nada más en el tema del TEMEC, de la entrada en vigor del tratado, que me parece muy importante, pero si hay otra agenda de por medio, pues sí será importante saberlo. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ya me acaba de decir el director de América del Norte de la Cancillería que serían los últimos días de la semana que viene o los primeros de la segunda semana. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti, Joaquín. Buenas tardes.